Sí, muy buenas. Pues mi nombre es Juan Vianey Canales. Soy pasante del diplomado sobre estudios morazánicos desarrollado por la Secretaría de Educación y la Universidad de Agricultura. Pues es importante para nosotros como docentes poder fortalecer los conocimientos y el proceso de los héroes de nuestra patria, podemos decir, y por qué no de Centroamérica. En este caso, pues, me toca hablar sobre el legado de Francisco Morazán y también el proceso de heroicidad de Francisco Morazán en un proceso de 1842 a 1942. Esto reforzado y estudiado en el diplomado a través de una conferencia de la francesa doctora en historia Catherine Lacasse, y donde ella nos explica ese proceso, esa construcción, podemos decir, de un personaje a un héroe. Cómo ella hace este estudio en Centroamérica, en los 5 países de Centroamérica, donde Morazán pues estuvo luchando por en ese ideal de poder unir una sola patria grande, Centroamérica unida. Entonces, la doctora Catherine nos hace la conferencia donde nos explica el estudio que ha hecho ella sobre este proceso de un personaje a un héroe. Incluso después de muerto Francisco Morazán, después del fusilamiento de Francisco Morazán, cómo viene ese proceso de heroicidad, podemos decir, de Francisco Morazán. Entonces, esta es la cita que tengo de la doctora francesa Catherine Lacasse, y también apoyado del libro de la Cátedra Morazánica del profesor Daniel Esponda, que también es fuente de apoyo para este proceso de cátedra morazánica y de estudios morazánicos en Honduras. ¿Cuál es el proceso de heroización del personaje de Francisco Morazán? En la imaginación de Centroamérica, cómo los países centroamericanos entran en una etapa, en un proceso de poder decir, tomar a Francisco Morazán como ejemplo en las políticas, como ejemplo en algunas conquistas, en la lucha con las clases y en la educación, podemos decir, cómo los países centroamericanos entran a poder, después de muerto Francisco Morazán, a poder tener esa ideología liberal de Francisco Morazán para poder implementar en sus países. Esto nos ayudó mucho lo que es el legado de Francisco Morazán en Centroamérica, de Francisco Morazán, nos ha permitido la unión permanente, podemos decir, a pesar de ser países individuales y tener fronteras marítimas y terrestres, nos permite tener una unión, que cada persona nos identificamos como centroamericanos. Hay ejemplos, por ejemplo, cuando juega una selección de un país de Centroamérica ante el mundo, en un mundial, podemos decir, son ejemplos que nosotros decimos, vamos con el país de Centroamérica, y eso nos sucede a todos los centroamericanos, por mencionar un ejemplo. Entonces, ese es un legado que ha perdurado y sigue perdurando por el tiempo. También podemos decir cómo ese proceso de heroicidad de Francisco Morazán, su propio personaje, ¿qué debe tener ese personaje para pasar de un personaje a un héroe, podemos decir? Tiene que tener una trayectoria biográfica, podemos decir, que encontremos legados, que encontremos documentos, escritos, libros sobre este personaje y las cosas positivas de este personaje. También se debe tener una estructura narrativa donde muchas personas en el transcurso del tiempo puedan ir escribiendo y puedan ir identificando, puedan haber versiones de personajes a través de la historia que contaron, esa historia que acompañaron al héroe, en este caso Francisco Morazán. También debe tener un conjunto de valores que van surgiendo y que permanecen
aún después de muerto de la persona. Ese conjunto de valores le permite poder decir cómo se va descubriendo todo esto, ese legado de ese personaje, y que eso lleva a las naciones o a una nación a poder decir: este personaje es un héroe. Y eso es lo que pasó y lo que ha pasado con Francisco Morazán, donde a través de la historia, cómo puede ir construyéndose esa heroicidad, podemos decir, y que perdura por el tiempo y que perdurará por mucho tiempo en la historia en Centroamérica. También podemos decir que Francisco Morazán, cómo surgieron las primeras estatuas, podemos decir, de Francisco Morazán, donde el país del Salvador fue cuando se mandó a hacer la primera estatua de Francisco Morazán, y la que está en el Parque Central de Tegucigalpa, la estatua de Francisco Morazán. Y así fueron surgiendo en muchos países y en muchas regiones de Honduras y de Centroamérica estatuas de Francisco Morazán. Podemos decir también que fueron los países dándole ese realce o dándole ese reconocimiento a Francisco Morazán, donde se empezaron a crear departamentos, parques, no digamos centros educativos. Por ejemplo, en Honduras, una gran cantidad de centros educativos en todo el país. Hay centros educativos con el nombre Francisco Morazán, y así muchas cosas que hoy en día también el satélite que se está construyendo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras lleva el nombre que va a andar por el mundo, lleva el nombre de Francisco Morazán. Entonces, como todo ese proceso va cada día descubriendo y van surgiendo este legado del héroe, ya héroe, Francisco Morazán. También la doctora Catherine nos mencionaba sobre las rutas también de los logros de las batallas, de las diferentes batallas, el sinnúmero de batallas que tuvo Francisco Morazán. Y a mí particularmente me llama mucho la atención la batalla de la Trinidad, podemos decir, donde Francisco Morazán se organiza en León, Nicaragua, llega a Choluteca acompañado de algunos hombres. En Choluteca, en la casa José de Silio del Valle, los seguidores de Morazán se acercan, le proporcionan armas, le proporcionan personas. Ya venían con él los texiguas que lo acompañaban, y hace una ruta desde el sur para la batalla de la Trinidad. Y llega a Sabana Grande. En Sabana Grande, ahí hace el complemento del ejército Francisco Morazán, y planifica como buen soldado, como buen estratega Francisco Morazán, donde planifica la batalla con Justo Milla. Y allí es donde se desarrolla esa gran batalla de la Trinidad, que también es una gran historia, que de las más importantes, podemos decir, que ganó Francisco Morazán. Entonces podemos decir que en Honduras, en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, se le está dando el reconocimiento, se le está dando el mérito, donde el legado de Francisco Morazán a través del acuerdo, podemos decir, de la cátedra de Francisco Morazán en los centros educativos, de poder implementar también diplomados, formación a los docentes sobre el legado y la heroicidad, podemos decir, el héroe de Francisco Morazán en Centroamérica y en Honduras.